¿Cómo? Funcionamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Amerita. Bueno, el tema va a ser el cálculo de diagramas de fase de equilibrio de estado sólido. ¿Sí? Voy a hablar un poquito de la técnica que nosotros usamos, aprovechando los resultados de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora en la semana, ¿no? Los cálculos al inicio, los cálculos de GMT, cómo los usamos en nuestro grupo para hacer cálculos de diagramas de fase de equilibrio. ¿Me están escuchando hacia el fondo? Ajá, bien, por acá sí, por allá no, pero no les importa. Sí, está bueno. Bueno, para pasarlo de lo genial, ¿no? Bien. Bueno, antes que nada, les quería contar de dónde vengo junto con Mariano. Trabajamos en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina, que depende de la Presidencia de la Nación, ¿no? A través de la Secretaría de Energía. También, bueno, Alexander, que dio una conferencia el otro día, también trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica en otro centro atómico. Es bastante variada son bastante variadas las actividades que tiene la institución esta, que tiene la comisión. Tiene 3 centros atómicos, uno está cerca de Buenos Aires, donde trabajamos Mariano y yo, otro está en Bariloche, que es el que ya les presentó Alexander, y tiene otro centro atómico, que también está cerca de Buenos Aires, es Ezeiza, donde también se hace investigación, producción y desarrollo. Es decir, acá son un poquitito las actividades principales de la comisión, que son de investigación, de desarrollo, de producción, de servicio a centrales nucleares de potencia, de actividades académicas también, con varios institutos que funcionan por convenio con instituciones académicas, con universidades. Bueno, vamos a abundar en esto porque no es el tema de hoy. Por acá. Bueno, y antes de seguir, quería agradecer a los organizadores, a la universidad que nos convocó y a las instituciones de las cuales dependemos nosotros para hacer nuestro trabajo en Argentina, ¿no? Son la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de San Martín, la Comisión de Energía Atómica y la Agencia Nacional que nos provee los subsidios para poder trabajar. Bueno, ahora sí. A ver, arrancamos con lo que es ya el tema que nos convocó. Entonces, parte de los trabajos que hacemos en el grupo es el cálculo de propiedades termodinámicas y mecánicas a partir de valores obtenidos por cálculos ab initio. Digo parte porque el grupo también hace tareas experimentales. Después, en la aplicación que les voy a mostrar de todas estas técnicas, les voy a mostrar trabajos experimentales que hicimos en conjunto con los cálculos, ¿sí? De algún modo ambas cosas se complementan. Entonces, bueno, parte es las tareas de cálculo. Y en particular dentro de los cálculos, lo que nos interesa son encontrar las fases de equilibrio en aleaciones mecánicas. Entonces, bueno, arrancamos por algo básico que es cómo definimos el equilibrio entre dos fases. Estoy buscando todo, ¿no? ¿Cómo definimos el equilibrio? Bueno, hay dos vías equivalentes que uno puede manejar para obtener el equilibrio. Una es encontrar mínimos de energía libre. Aquí en este grafiquito se muestra un gráfico de energía libre en función de la composición. Si yo grafico energía libre para dos fases, aquí lo estoy llamando alfa y beta, ¿sí? Puedo encontrar la condición de que la derivada de la energía libre de ambas fases sean iguales, o sea, que compartan la tangente y que esa tangente sea una tangente común, ¿sí? O sea, que las derivadas sean iguales y que además esa derivada sea la misma. Son dos condiciones que tengo que imponer al sistema. Esta es una forma usual para encontrar el equilibrio de las dos fases. Otra forma usual, que es la que explica el método que vamos a ver más adelante, es encontrar la intersección, ¿sí? O sea, la igualdad de esta función del gran potencial en función del potencial químico. Es una sola condición, la intersección, y por eso muchas veces es más conveniente que usar la técnica de la tangente común, que es
poner dos condiciones, ¿no? Bueno, esta va a ser la que normalmente usemos. Bien, entonces, de cualquier modo, yo para poder escribir, o sea, tengo que conocer esa energía libre, ¿no? Y para conocer la energía libre hay dos magnitudes que tengo que poder calcular, definir o conocer de algún modo, que son la energía interna y la entropía, ¿sí? Bueno, entonces voy a tener primero que pensar cómo obtengo esa expresión o esos valores para la energía interna. Luego nos vamos a dedicar a ver qué pasa con la otra parte de la función, que es la que interviene la temperatura, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la energía interna, olvidamos la temperatura, nos quedamos trabajando a temperatura igual a 0, y acá es donde vamos a aplicar todo lo que estuvimos haciendo lunes y martes, ¿sí? Con cálculos a temperatura igual a 0. Esta energía, bueno, vamos a considerar solamente el aporte de energía configuracional. Si tenemos una fase ordenada, donde sé exactamente qué átomo está en cada sitio, puedo hacer el cálculo de la energía de esta fase ordenada por un método ab initio, como por ejemplo hicimos ayer. ¿Sí? Que ayer estuvimos en el taller calculando la energía del hierro. Si es una fase ordenada, no tengo ningún problema porque ya sé dónde está cada átomo y lo calculo por la teoría de TT, implementada en algún método que me muestre. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tengo una fase ordenada? Donde tengo una fase desordenada, o sea que un sitio puede estar ocupado por más de un átomo con cierta probabilidad. Entonces ahí ya tengo un problema y tengo que ver cómo calculo la energía de esa fase desordenada. Entonces aquí, entre los métodos que uno puede utilizar, el que elegimos nosotros, el que usamos en nuestros trabajos, es usar una expansión en cúmulos. ¿De qué se trata? Lo que vamos a decir es que la energía, ¿sí?, la puedo expresar como una expansión. Calculo la energía de pequeños cúmulos, ¿sí?, que me van a dar, con los cuales voy a poder describir el cristal completo, y a cada uno de esos cúmulos le voy a asignar, voy a calcular de alguna forma, la energía que le corresponde. ¿Qué digo? ¿A qué me refiero cuando digo cúmulos? Me refiero a grupos de átomos, pares de distinto tipo, pares de primer orden, pares de segundo orden, tripletes, tetraedros, etc. ¿Sí? Eso en cuanto a la energía. Esto es como una cosa general, después vamos a ir con más detalle a ver cómo calculo ese desarrollo. ¿Sí? Este es el panorama general de las dos cosas que tengo que hacer. Calcular la energía interna, o sea, calcular la T igual a 0, y evaluar de alguna forma las magnitudes de temperatura finita, que es la entropía. Entonces, bueno, ¿de qué manera podemos hacer una evaluación de esa entropía? Hay dos formas usuales, y entre hoy y mañana les voy a contar aplicaciones de estas dos formas usuales, ¿no? Una es usar el método variacional, o sea, el método de variación de cúmulos, CVM, ¿sí?, donde encuentro una expresión de la entropía en función del número de configuraciones posibles. ¿Sí? Lo complicado aquí va a ser, bueno, ¿cómo escribo ese número de configuraciones posibles? Entonces tengo que tener una expresión analítica para lo que estoy llamando omega, ¿sí?, para el número de configuraciones, y esa va a estar, que es importante, va a estar en función de las probabilidades de ocupación de un cúmulo máximo. Defino hasta dónde va a llegar mi expansión. ¿Sí? Si dije, no sé, pares, bueno, hasta pares. No voy a tener interacciones más que de pares. O tetraedros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la máxima interacción mía va a ser la de cuatro átomos, o sea, 4 sitios, y voy a expresar el número de configuraciones en función de las probabilidades de ocupar sitios dentro de ese tetraedro, y ese definí que es mi cúmulo máximo. Bueno, y luego que definí eso, tengo que minimizar el gran potencial, que es el que mostré antes, el que uno hace el gráfico de gran potencial versus el potencial químico, para mostrar el número de fases. Y bueno, se minimiza con respecto a las probabilidades de ocupación de ese cúmulo máximo que ya definí. ¿Sí? Después lo voy a mostrar el tiempo. Otra vía, de la que no voy a hablar hoy, ¿sí?, es utilizar un método tipo Monte Carlo. Bueno, aquí lo que tengo que hacer es simular el cristal completo,
¿sí? Y entonces fijo un potencial químico, fijo una temperatura y vamos intercambiando átomos, calculando energía en cada paso y bueno, haciendo un proceso iterativo hasta que esa energía tiene un valor convergido. Luego, una vez que tengo la configuración de equilibrio, puedo calcular la entropía. Eso se hace no directamente de la simulación, sino que se hace por integración, que bueno, se denomina integración termodinámica por los particulares de los cálculos analíticos con estas reales termodinámicas. Bueno, esto es en general. Vamos al punto de hoy, que es el método de variación de cúmulos. Variación de cúmulos, este método bueno, fue introducido, se fue desarrollado por Kikuchi. En 1950 inició él los trabajos y luego bueno, hubo aportes que desarrollaron un poquito más la teoría del método de Sánchez, de Fontaine, gracias. Bueno, estos dos trabajos son bastante fundacionales también, luego desde Kikuchi. Y luego para si uno quiere realmente ponerse a estudiar, a ver cuáles son los detalles del método, hay varios textos que a no pegar que son bastante claros, incluso hay una tesis, que es la tesis de Splitter, y que explican bastante bien las bases del método y toda la álgebra que está involucrada. ¿No? Bueno, estas son las ecuaciones con las que vamos a estar trabajando. Este es el mismo gran potencial, ¿sí? Acá simplemente, esta es la misma expresión que teníamos antes, que es mínimo tiempo S menos el producto de cantidad de átomos por químico de composición, pero bueno, está explicitada la dependencia, ¿no? Tenemos una dependencia con la cantidad de átomos del cristal, la temperatura, la composición y el potencial químico. Así que estas son las variables que van a estar en juego. Luego vamos a tener expresiones de la energía, como dije antes, y de la entropía, que están basadas en la expansión en cúmulos, que es lo que conté antes. Acá simplemente está desarrollado. ¿Qué es qué? Bueno, acá este factor, que es el que nos va a importar bastante, es el ρ, es lo que expresa la probabilidad de ocupación. Esta nomenclatura significa que yo voy a distinguir 4 sitios. Está escrito para un cúmulo máximo, que es el tetraedro, ¿sí? Eso que está aquí, ¿sí? Por eso estoy distinguiendo N, N o P, que son 4 sitios del tetraedro. Y lo que estoy queriendo decir es que voy a tener que distinguir, ¿sí? La probabilidad de ocupación de tener un átomo de tipo K1 en el sitio N, un átomo de tipo K2 en el sitio M, ¿sí? Y así, un átomo de tipo K3 en el O y un átomo de tipo K4 en el P. Y esta suma incluye a todos los subcúmulos, porque tengo que definir un cúmulo máximo, tetraedro, y luego evaluar la probabilidad de ocupación de todos los cúmulos que puedo definir dentro, los tripletes, los pares, ¿sí? Y el punto. Bueno, pues tanto la entropía como la energía interna sí quedan expresadas en función de probabilidad de ocupación, que es con respecto a la cual voy a minimizar el gran potencial. ¿Y qué son estos de aquí? Bueno, estos son los parámetros de energía asociados a cada uno de esas ocupaciones, a cada uno de esos cúmulos. Ambas cosas voy a tener que definir, ¿sí? Ambas cosas voy a tener que encontrar los valores. Para cada variación en particular voy a tener que encontrar de algún modo para nosotros hacemos cálculos ab initio, los valores de los parámetros de interacción, para luego minimizar con respecto a las probabilidades de ocupación que me quedan como la variable. En la diapositiva que sigue, en lugar de hablar de estos epsilon como parámetros energéticos, voy a estar hablando de estos W o omega, como W. Si digo W nadie lo entiende, ¿no? ¿Sí? Ah, está bien. Bueno, en función de esto que simplemente es un cambio de referencia, están referidos a los estados puros. Que tengo todas las ocupaciones, o sea, el mismo tipo de átomo, HHHH, en todos los sitios. Bueno, entonces, ¿cómo? Esto es un poquitito del álgebra de aquí para que no sea, porque
pensé en poner esto, porque digo, bueno, yo tengo una expansión en cúmulo, después siempre queda la duda, bueno, ¿cómo lo hago cuando realmente quiero ponerme a escribir esa expansión en cúmulo? Entonces puse, por eso, esta diapositiva con un poquitito más de detalle. Esto está desarrollado, como dije antes, para el tetraedro. Entonces, la expresión de la energía interna tiene estos términos. Este Q que está adelante es simplemente el número de tetraedros que tengo por sitio. Todo lo que voy a contar hoy va a estar en el ejemplo de una estructura tipo BCC, una cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, en la cúbica centrada en el cuerpo, el número de tetraedros que tengo asociados a un sitio está talístico. El número de tetraedros que tengo asociado a cada uno de los sitios, ¿sí?, es de 6. Tengo 6 tetraedros. Esto sería un sitio, por ejemplo, y esto está marcado con la línea de puntos, es el tetraedro, ¿sí? Es un tetraedro irregular, que es el único que puedo tener en una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces, bueno, si ustedes lo piensan un poquitito, alrededor de cada uno de estos sitios puedo construir 6 de esos tetraedros. Bien, ¿cómo seguimos? Tengo que hacer esta suma, ¿no? Esta suma sobre todas las posibles ocupaciones. Entonces, voy a tener la posibilidad de ocupar con 2 átomos, ¿sí? O sea, voy a hacer otra voy a tomar como otro ejemplo, voy a tomar una relación binaria, ¿sí? Átomos de tipo A y de tipo B. Puede hacerse la misma expansión para sistemas ternarios, ¿sí? Pero bueno, para ser más claro en este detalle, solo puse átomos de tipo A y B. Entonces, las posibles ocupaciones que tengo van a ser ABAB, AABB, ABBB, BAA, ¿sí? Hay alguna otra que puede ocurrir, pero bueno, es equivalente, entonces está puesto así. ¿Cómo hago después la suma de aquí? Bueno, tengo que sumar sobre todos, ¿sí? Sobre todos los cúmulos y sobre todos los subcúmulos. Entonces, por ejemplo, tengo que uno de los subcúmulos son los pares de primer orden, ¿sí? Los más cercanos. Entonces tengo que ver cuántos tengo. Tengo 4, ¿sí? Pares de primer orden, que serían, por ejemplo, esta distancia, y la distancia del centro del cubo al vértice. Tengo 4 de ese tipo, y cada uno está compartido por 6 tetraedros, ¿sí? Entonces tengo que sumar sobre los 4, ¿sí? Pero 2 no tienen este tipo de ocupación, así que aquí no van a entrar. Otra forma de decirlo es que valen 0, los 6, pero en realidad no entran porque no tienen este tipo de ocupación, y lo divido por 6, que es la cantidad de tetraedros con los cuales están compartidos. Así, digamos, de un modo uno lo va construyendo. Bueno, este desarrollo nos marca acá abajo los términos puros no aparecen porque ya, como les aclaré antes, estamos haciendo toda la expansión en referencia a los puros, ¿no? Están descontados. Entonces, bueno, eso fue sobre más o menos cómo lo construyo, pero todavía no le puse valores a ninguno de esos parámetros. Entonces tengo que encontrar valores para la probabilidad de ocupación y valores para los parámetros energéticos, parámetros de interacción. Entonces empezamos con las probabilidades de ocupación, ¿sí? Por probabilidades de ocupación yo puedo directamente para estructuras ordenadas fijarme, ¿sí? Hacer una pequeña inspección y fijarme cómo, dónde tengo cada átomo. Y ahí puedo escribir la probabilidad de ocupación. Por ejemplo, las estructuras básicas de la BCC hasta el tetraedro son estas 4 que estoy nombrando. La B32, que tiene esta ocupación, la B2, y las de tipo 3,1, que serían A3B y AB3. Por ejemplo, para esta, que es la B32, que tiene la ocupación de los 4 sitios de esta manera, intercalados, ¿sí? A, B, A, B. Entonces, la probabilidad de ocupación, de poner átomos de esa forma, A, B, A, B es 1, porque bueno, es una estructura ordenada con ese orden, así que la probabilidad es 1. Y el resto de las probabilidades va a ser 0. ¿Sí? Y así para cada uno. Entonces, de esta forma puedo tener escrita la probabilidad de ocupación para las estructuras ordenadas básicas. Esto me quedó mal, o sea, eso no se lee. Me quedó mal al cambiar de programa, simplemente ahí quería decir yo que para la estructura completamente desordenada, la probabilidad de ocupación del sitio es la composición. ¿Sí? Pero bueno, eso no lo vamos a usar en el desarrollo, era como para explicar un poquito más cómo calcular la probabilidad de ocupación. Entonces, bueno, de esa manera puedo escribir la probabilidad de ocupación y ahora la energía.
Acá estoy diciendo que los parámetros que tengo que evaluar son 4. ¿Por qué son 4? Porque solo tengo 4 configuraciones posibles, ¿sí? Que son las que mostré antes. Entonces, lo que puedo hacer es escribir el desarrollo para esas 4 configuraciones posibles. Esas 4 configuraciones posibles les puedo asignar un valor de energía calculado por un método ab initio, ¿sí? Entonces, para cada una de esas 4 yo voy a poder escribir todo el desarrollo. Voy a dejar 4 ecuaciones, ¿sí? Para cada una ya habíamos visto cómo escribía las pruebas de ocupación, que acá ya no aparecen porque sí son los numeritos que mostré en la diapositiva anterior. Entonces está reemplazado por el valor que le corresponde a la prueba de ocupación para esta configuración ordenada B32, el valor que le corresponde para la B2 y así, ¿no? Y bueno, para cada una tengo una ecuación. Estos valorcitos de la energía los puedo calcular por el método ab initio, y lo que tengo es un sistema de ecuaciones que puedo invertir y obtener los valores de los parámetros de interacción. Bueno, esto es una forma, ¿sí?, de resolver el problema, que es utilizar un método de inversión con un sistema de ecuaciones con igual cantidad de incógnitas que de parámetros conocidos. Y bueno, no se conoce como método de inversión o se conoce como método de Connolly-Williams porque fue el primero que lo desarrolló y que lo presentó, ¿no? Entonces, bueno, aquí anoté esto que en realidad es más general que lo que dije recién, ¿no? Yo sé que estas energías las voy a calcular por el método ab initio, que es lo que hacemos nosotros, pero bueno, hay otras formas de evaluarlos, obviamente, que es tener datos experimentales por las energías, también con datos experimentales uno después puede hacer la inversión, o hacer alguna estimación de sus valores, en lo que llamo ahí un método semi-empírico. Finalmente lo que hacemos nosotros que es calcular la vida. Entonces, para calcularlos, lo que hacemos nosotros es utilizar la teoría de la funcional densidad, ¿sí?, en esta aproximación, la aproximación local, LDA. Bueno, ahí está finalmente la referencia del grupo. Bien, entonces, esto ya a esta altura de la semana ya no tiene mucho sentido ponerlo, ya lo vimos varias veces, ¿no? Que es en qué se basa la teoría de la función de densidad, ¿sí?, resuelve la ecuación de Schrödinger, en la aproximación de Bohr-Oppenheimer, que implica esto, ¿sí?, que estoy resolviendo por si electrones se mueven con núcleos fijos, ¿sí?, y resuelvo para la densidad electrónica de los electrones libres. Esta es la magnitud básica, que me determina todas las propiedades del cristal, y luego también utilizamos la teoría en la aproximación de Constant, ¿sí?, que introduce funciones, o sea, que hace la aproximación, que esto también lo contaba ayer de Rafael, pero lo trató bastante en esto, ¿sí?, de que hace la mejora de resolver un sistema que es no interactuante. El método es sí, esto es nuevo de hoy, o sea, ¿cuál es el método que usamos nosotros? Ayer, en estos ejemplos que voy a contar hoy, ¿no? Ayer todos los cálculos que hicieron el taller fue con un método que implementa la teoría, que es el básico, ¿sí?, es un método que en realidad no resuelve, ¿sí?, por completo el cristal, sino que utiliza pseudopotenciales. Los cálculos que les voy a mostrar hoy están hechos con otro método, que es implementado en el código Wiener, 2K, ¿sí?, que bueno, serían más o menos las características del método. También utiliza una función de ondas planas, como hicieron ayer, con la particularidad de que las funciones de ondas planas utilizan la zona intersticial entre los iones, ¿sí?, y luego en la zona interior una combinación lineal de funciones radiales multiplicadas, acá debe ser una minúscula, por armónicos esféricos. Eso dentro de las esferas. Y es un método full potential, que resuelve para la función completa, ¿sí?, no utiliza potenciales en ninguna región. Los datos que necesito conocer para poder hacer el cálculo, bien, esto es similar a lo del BAS. Necesito conocer el número atómico, la estructura electrónica, los elementos que están en juego, las simetrías del cristal, o sea, el grupo espacial, ¿sí?, que tengo, y la ocupación de sitios. Siempre estoy hablando de estructuras ordenadas, ¿no? Por eso digo que necesito conocer la ocupación de sitios, dónde pongo cada uno.
Y bueno, para obtener el valor de energía por una estructura, lo que tengo que hacer es simularla con estos datos y luego relajar la estructura. ¿Sí? Lo que hicimos ayer fue relajar con respecto al volumen. ¿Sí? Solo tenemos estructura PCC y lo que hacíamos era variar un único parámetro que era el parámetro de red, relajábamos en volumen. Si tengo una estructura más compleja, lo que puedo hacer además de relajar en volumen es relajar, ¿sí?, con respecto a los distintos parámetros de red. Con ortorrómica, por ejemplo, estoy diferenciando, ¿sí?, parámetros de red que no son todos iguales, relajo con respecto a la forma también de la celda. Entonces eso sería relajar con respecto a todos los parámetros de la celda y además las posiciones atómicas. ¿Sí? Puedo mover un poquitito los iones alrededor de su posición y eso también me va a variar la energía y puedo encontrar otro. Pasamos a temperatura finita, o sea, hasta ahí era como determino los parámetros energéticos, estoy siempre a temperatura igual a 0. Como lo que queremos es pasar al problema de temperatura finita, de equilibrio de fases, volvemos a, como hablábamos antes, de cómo estimar toda esta otra parte que depende de la temperatura. Lo que tenemos que hacer entonces es minimizar el gran potencial de las probabilidades de ocupación, lo que dije antes, y el método que usamos en el ejemplo que les muestro hoy es un método desarrollado por Kikuchi, que es el método que se llama de iteración natural. ¿Sí? Entonces, luego les muestro una esquemita, pero básicamente es esto lo que se hace. Entonces, impongo una temperatura y un potencial químico al sistema, ¿sí? Entonces, para esos valores voy a encontrar valores de ocupación, ¿sí?, valores de las probabilidades de ocupación. Que minimicen la energía libre, es decir, estoy así, por eso es un método variacional, ¿sí? Estoy encontrando siempre las derivadas de esta función. Dice con la restricción de los potenciales químicos, es una condición más que el impuesto, ¿no? Entonces, este método, el método de iteración natural, es un método iterativo. ¿Sí? El criterio de convergencia lo impongo, o sea, cuando considero que ya tengo el error que puedo aceptar. Entonces, cuando encontré para un potencial químico el equilibrio, varío el potencial químico, ¿sí?, y voy encontrando el equilibrio de fase. Es decir, para ser más clara, para una fase impongo temperatura y potencial químico, minimizo la energía. Para la otra fase, este equilibrio hago lo mismo, separado. Luego, variando el potencial químico, voy encontrando el mínimo en el cual coincida, ¿sí?, de tener el equilibrio. Que pueda tener esa condición de gran potencial igual en las dos fases. Y llenita, para que quede más claro lo que estoy diciendo. También que pongo todo como que es más fácil comprarlo. Bien. Entonces, esto resume lo que estuve diciendo hasta recién, ¿no? Primero, tengo que conocer los parámetros energéticos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuál es el método de inversión? Escribiendo el sistemita de ecuaciones, ¿sí?, del desarrollo para 4 estructuras conocidas. Entonces, bueno, con esto consigo tener las estructuras conocidas. Luego necesito ir al problema de temperatura finita. Entonces, fijo una temperatura y potencial químico. Para esa temperatura y potencial químico, lo que hago es encontrar el gran potencial en función de las probabilidades de ocupación. Lo hago para las dos fases que me interesan. Si encuentro que los potenciales, estas funciones se igualan, o sea, encuentro la intersección del potencial químico en función de gran potencial en función de potencial químico, entonces tengo el equilibrio. Si no lo encuentro, entonces varío los potenciales químicos y vuelvo a calcular para poner dos fases y me fijo si ahora sí tengo la condición de equilibrio. Bueno, todo este proceso está implementado en el programita que estamos usando nosotros, que fue desarrollado por Claudio Young, que es un investigador de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Bien. Luego, o sea, todo esto lo estoy haciendo, dije, para dos fases que yo elegí y para las cuales quiero encontrar condición de equilibrio. Pero en realidad son dos fases que yo elegí, no necesariamente son las dos fases que experimentalmente voy a encontrar. ¿Sí? Puede ser un equilibrio que sea metastable, no el equilibrio estable del sistema. Entonces lo que tengo que hacer es repetir mi esquema para todos los posibles equilibrios de dos fases.
¿sí? Y luego los comparo entre ellos a ver cuál realmente tiene la energía que minimiza el sistema. Bueno, ahora viene el ejemplo. O sea, ya no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Ya los confundí a todos. Perfecto. Entonces ahora les cuento el ejemplo. Así ahora puedo hablar más rapidito porque total ya abandonaron la idea de seguir. Bueno, entonces este ejemplo es una aleación con la que estuvimos trabajando en el grupo, en el cual, ahora les voy a contar por qué nos interesó, por qué lo traje, porque bueno, hicimos los cálculos de equilibrio con ese método que les acabo de contar, y por otro lado hicimos esos cálculos de equilibrio nos permitieron hacer una predicción de lo que pudimos encontrar, nos permitieron ahorrar experimentos, ¿sí? Y luego pudimos hacer los experimentos para no solo comprobar lo que teníamos, sino para encontrar cosas nuevas, ¿no? O sea, para encontrar un poco la realidad, porque uno hace cálculos y predice y supone, pero no hay que perder de vista que la realidad es lo experimental, ¿no? Bien, ¿por qué nos interesa este sistema hierro-aluminio aliado con algunos de los tres elementos, titanio, niobio, vanadio? Bueno, esto proviene del interés en estos intermetálicos, hierro-aluminio y en el hierro-3 aluminio, ¿sí? Que son compuestos muy utilizados porque tienen una buena resistencia a la corrosión, tienen una baja densidad, o sea que se pueden preferir a los aceros. Hay procesamientos ya desarrollados, así que es fácil continuar utilizándolos, y además tienen un costo bajo, ¿sí? Son dos elementos fáciles de encontrar y un costo muy bajo. Pero necesitan una mejora, ¿por qué? Porque como son compuestos intermetálicos, su ductilidad es limitada, es decir, es difícil trabajarlos a temperatura ambiente. Y por encima de los 200 grados, también este compuesto utilizado tiene una baja resistencia a la frío. Entonces, las mejoras que se plantean, ¿cuáles son? Endurecer la matriz, por esto de la ductilidad limitada, ¿sí? ¿Y de qué manera endurecer la matriz? Controlando qué microestructura quiero obtener y qué composición. El método que nosotros elegimos fue precipitar una fase coherente dentro de la matriz. A ver si lo puedo explicar un poquito. Uno puede endurecer una matriz agregando un tercer elemento en solución, ¿sí? Es una forma de endurecimiento. O si no, tiene otra forma de endurecer una matriz, que es colocar precipitados, ¿sí? De algún otro compuesto. Ese otro compuesto puede ser totalmente distinto de la matriz, o sea, otra estructura cristalina, con lo cual es una precipitación incoherente, ¿sí? Que no se continúa en la misma estructura de la matriz. O bien una estructura coherente con la matriz, una base coherente. Es decir, si tengo una matriz base BCC, como el hierro que estuvieron calculando ayer, ¿sí? Yo voy a intentar precipitar dentro de esa matriz BCC un compuesto que también sea base BCC, es decir, que sea cúbico, centrado en el cuerpo. Como es un compuesto, va a ser un compuesto ordenado, así que no va a ser exactamente igual que la matriz, sino que va a tener una preferencia de ocupación de sitios, ¿sí? Y eso también permite endurecer la matriz. Se provoca como un anclaje del avance de dislocaciones, y eso endurece la matriz. Entonces, nuestra idea fue elegir un intermetálico, que va a ser un compuesto ordenado de BCC dentro de la matriz. Y la idea era que ese intermetálico iba a ser esta fase, hierro 2, aluminio, X, donde el X es titanio, niobio, vanadio. ¿Por qué? Porque es una estructura ordenada de la BCC, que la distribución tiene que ser homogénea, ¿sí? Para encontrar dentro de la matriz, el tamaño muy pequeño, o sea, una distribución fina, pero con una alta fracción de volumen para que realmente funcione como anclaje, porque si no sigo teniendo simplemente mi matriz dúctil y no le hago mucha diferencia. Bueno, entonces lo que nos propusimos fue, en primer lugar, calcular esas aleaciones, ¿sí? Para elegir cuál era la más conveniente para hacer el experimento, con la técnica que les expliqué antes, ¿sí? Cálculos ab inicio y luego haciendo los cálculos de equilibrio con el método de variación de puntos. Una vez elegida la aleación hierro-aluminio y el tercero, fabricaríamos las aleaciones, haríamos todo el estudio de caracterización de esa estructura
estructura, que era caracterizar las fases, tratamientos térmicos, tratamientos termomecánicos, si cabía el caso. Entonces, bueno, estos son los cálculos, el resultado de los cálculos a temperatura igual a 0 para los tres sistemas, ¿no? Hierro, aluminio, titanio, hierro, aluminio, niobio y hierro, aluminio, vanadio. Es un ternario, así que, bueno, es un poco distinto del ejemplo. Yo no quise poner 3 letras en las ecuaciones de antes, ¿no? Pero bueno, es muy similar. Todo el mismo proceso. Lo único que son más estructuras, no son 4, ¿sí? Porque tengo que considerar 4 por cada uno de los binarios y además algunas 6 estructuras ternarias más, ¿sí? Que se forman. O sea, el sistemita de ecuaciones es un poquito más extenso, pero es análogo a lo que les conté. Bueno, ¿qué es lo que encontramos en estos tres sistemas? ¿Qué similitudes, qué diferencias? Encontramos que había dos sistemas que tenían problemas, ¿sí? De entrada, porque en los sistemas binarios hierro-niobio y en el hierro-titanio aparece una fase, que es una fase de Lagrange, una fase C14, ¿sí? Que es perjudicial, no es la fase que queríamos, porque no es la fase que va a ser coherente con la matriz, y tiene bastante estabilidad. Fíjense que aquí esto sería un diagrama de energía versus composición, ¿sí? Está puesto al revés. Las energías más estables son las que aquí están más arriba, ¿sí? Lo más negativo va para arriba. Entonces vemos que si estas serían algo así como las fases que aparecen en el equilibrio, lo que se llama el estado fundamental, ¿sí? Sería la línea que va uniendo todas las fases de mínima energía. Esta fase C14 aparece metastable, ¿sí? O bien estable, con una pequeña variación de energía. Y es molesta. Lo mismo ocurre en el niobio, o peor aún, ¿sí? Porque en el niobio no hay ninguna duda de que la fase C14 va a ser estable. En cambio, en el vanadio, ¿sí? Que en cartera es el que podríamos elegir porque es el que aparece con el equilibrio, con la fase 3.1 y el vanadio aquí, en este sistema, la B2 y la hierro vanadio 3, y esa fase molesta, la C14, aparece metastable. ¿Sí? Con lo cual nos aseguraríamos de que al fabricar la aleación, esa fase C14 no se estabilizaría, ¿sí? Solo se estabilizarían fases tipo BCC coherentes con una matriz BCC desordenada, que es lo que tenemos. Bueno, aquí dice más o menos lo mismo que conté. Entonces, bueno, eso era a T igual a 0, ¿sí? Hasta ahí teníamos solo cálculo de energías. Esto es el resultado de los cálculos con el método de variación de cúmulos, que se hace para todas las energías, temperaturas. ¿Se acuerdan que yo dije antes que tengo que elegir una temperatura, un potencial químico y ahí hacer todo el cálculo del gran potencial, minimizarlo, hacer los equilibrios? ¿Sí? Ahora, dije potencial químico y temperatura. Luego voy variando para el potencial químico para poder cubrir todo el rango de composiciones. Entonces voy a tener un diagrama de ternario para cada temperatura. Entonces trabajo para cada temperatura posible. Bueno, tomé esta porque es bastante representativa de los resultados y de lo que pudimos comparar para elegir cuál iba a ser nuestra aleación. Acá dice 1500 Kelvin, lo cual es una monstruosidad, ¿no? Bueno, tenemos que acostumbrarnos a mirar estos resultados, ¿sí? Para mirar la morfología. O sea, no tener en cuenta lo cuantitativo de la temperatura, porque eso siempre está disparado en este tipo de cálculos al inicio y de cálculos que solo incluyen las variables configuración, ¿sí? La energía siempre va a estar absolutamente fuera de escala. Pero, así todo, lo que nos muestran los diagramas, a otras temperaturas los vamos a poder encontrar. Así que esto nos sirve, ¿sí? Porque lo que estoy diciendo es que a la misma temperatura tengo esta variación de los campos de equilibrio. ¿Y cuál es? A medida que voy del niobio al vanadio, lo que veo es que a la misma temperatura se me va ampliando el campo A2, que es el campo de la matriz desordenada. Es decir, esto es favorable, ¿sí? Porque voy teniendo una matriz con incorporación del tercer elemento, niobio, titanio, vanadio, ¿sí? Que eso va endureciendo la matriz. En los tres casos tengo el campo, que sería este gris clarito, que es el de
el campo bifásico, que es de la A2 con la L21. La L21 es la fase ordenada, es el precipitado, si queréis, ¿sí? Entonces en todo este rango tengo dos fases L21, aquí también y aquí también. Yo tengo las tres. ¿Sí? Pero este sería más favorable porque tengo esta amplitud del campo A2. Esto sumado a lo que habíamos visto T igual a 0, ¿sí? En estos dos sistemas puede aparecer en forma competitiva esas fases molestas, esas fases de Laves. Entonces todo esto nos hizo elegir como nuestro sistema para ensayar experimentalmente el hierro aluminio vanadio. Bueno, esto es un poquitito más sobre lo que hicimos después de seleccionarlo, ¿no? Después de seleccionar el sistema de hierro aluminio vanadio, lo que hicimos fue repetir los cálculos para una serie un poquitito más extensa de temperaturas, de manera de ver cómo iban evolucionando los campos de equilibrio, ¿sí? A medida que subía o bajaba la temperatura. Entonces, esto puede ser confuso, pero es básicamente esto repetido a varias temperaturas y cómo se van moviendo, ¿no? Y lo que vimos es que podíamos elegir, ¿sí? una liñita que tenía dos composiciones. Una liñita. Esa sería la línea que está separando el campo A2 más L21 del campo B2 más L21, ¿sí? Entonces lo que vimos es cómo evolucionaba esta separación de los dos campos con la temperatura. Entonces vimos que aquí serían estas líneas negras que siempre se mantienen paralelas a medida que cambia la temperatura y que son más o menos paralelas a esta línea que une la composición del hierro puro con esta composición que sería más o menos un 0,25, ¿sí? De vanadio. Eso lo usamos para elegir como nuestro sistema, o para fijar, ¿sí? La temperatura, las composiciones y vamos a elegir. Entonces, de nuevo atrás. Ahí. Lo que voy a mostrar en la que sigue va a ser un corte por esta línea celestita, ¿sí? Que involucra todas las temperaturas. Bueno, esto sería una isoprenta, ¿sí? Estoy mostrando un corte que no necesariamente esto no es un sistema binario, ¿sí? Es un corte del ternario. Es el que elegimos para trabajar experimentalmente. Todavía experimentalmente no hicimos nada, ¿sí? Siempre estamos suponiendo más de nuestros cálculos. Estas dos líneas, ¿sí? Son los equilibrios en ese corte que están predichos por nuestros cálculos. Y aquí abajo lo que estoy mostrando son algunos datos experimentales que encontramos, ¿sí? Entonces, vemos que los dos campos también los habían encontrado, hay algunas diferencias. Bueno, la obvia de la temperatura, o sea, la señalé, por eso lo pongo así a propósito para que se vea, ¿no? La escala. Pero además, bueno, experimentalmente no había aparecido estos dos campos que tenemos predichos, ¿no? El campo B2 más L21 y el campo B2. Entonces, sobre lo que hicimos fue elegir 4 composiciones de trabajo, ¿sí? Vamos a fabricar estas 4 aleaciones que llamamos A, B, C y D. Bueno, entonces este va a ser nuestro diagrama hipotético con el cual empezamos a trabajar, ¿sí? Que viene de hacer una conjunción de lo que tenemos calculado con los puntos experimentales que habíamos encontrado en la literatura. Entonces, suponemos que va a existir este campo L21 y los otros que habíamos encontrado por el cálculo. Entonces ahora vamos a usar una técnica dinámica, ¿sí? La técnica BCC, para encontrar las temperaturas de transformación de fases y luego vamos a hacer tratamientos térmicos y a distintas temperaturas vamos a observar si realmente las fases presentes son las que queremos o no. Estos son los resultados de hacer esa corrida en temperatura, ¿sí? Donde esta técnica lo que se ve es una variación, se ven con estos saltitos cuando hay una variación de la entalpía, es decir, la energía del sistema va variando de forma continua con la temperatura, pero cuando hay algún cambio de fase se produce un salto por la absorción de energía o por la emisión de energía. Esto lo hicimos para las 4 aleaciones, bueno, y de estos saltitos pudimos elegir, como
podemos determinar cuáles son las temperaturas a las cuales estamos teniendo un cambio de fase. Esto que se ve acá, que es un poco diferente a las otras tres aleaciones, es porque en esta aleación no pudimos encontrar un salto de temperatura que se correspondiera con lo que estamos mirando en el diagrama. Sí encontramos un salto, está marcado acá, a 778 grados, pero no se correspondía. O sea, todos los demás saltos, más o menos, ¿sí?, estaban confirmando el diagrama hipotético que teníamos. Y para esta aleación no. Entonces repetimos para muchas velocidades para ver qué ocurría, ¿sí?, para poder encontrar el mejor determinado de ese pico, ¿sí? A mayor velocidad el pico en este tipo de experimento es más pronunciado. Bueno, esto lo digo que lo acá. Finalmente descubrimos que eso no tenía que ver con ninguna de las transformaciones, sino que se debía a la precipitación de un carburo dentro de nuestro sistema. El carbón venía con el hierro de materia prima, ¿sí? Así que bueno, eso fue algo secundario que apareció, pero que de todos modos tuvimos que ver de qué se trataba. ¿Cuál es la modificación que tuvimos de nuestro diagrama hipotético de acuerdo a las temperaturas que medimos? ¿Sí? Ven que está un poquitito deformado, pero por ahora estamos manteniendo los mismos campos. ¿Sí? Teníamos el A2 más L2,1, el B2 más L2,1 y los campos en una sola fase A2, B2 y L2,1. ¿Sí? Gracias a los experimentos de temperatura pudimos modificar un poquitito las líneas de separación de campos. Lo que sigue es fabricar realizar tratamientos térmicos, ¿sí?, con instalaciones dentro de cada uno de estos campos y analizar la microestructura que tengo en cada uno de esos campos para confirmar que realmente este salto que yo determiné corresponde al paso de A2 más L2,1, B2 más L2,1 o de qué cosa. Entonces, estas lucecitas son los tratamientos térmicos que voy a realizar. Es decir, voy a tomar aleaciones con esas composiciones lucecitas y los voy a poner en el horno si es a temperatura en tiempo razonable. Estos son los resultados de los análisis de microestructura en un microscopio de transmisión para la aleación A, que era la menos rica en hierro, ¿sí?, la que está más cercana al campo L2,1. Entonces, en las primeras imágenes son el diagrama de difracción, luego se ve el campo claro, así cuenta que la estructura que uno ve en el microscopio, y luego hay dos campos oscuros. Los campos oscuros se obtienen seleccionando algunos de estos spots del diagrama de difracción. Lo que se ve iluminado en el campo oscuro, ¿sí?, es lo que proviene de esa reflexión. Entonces así puedo distinguir una fase de otra. ¿Sí? ¿De qué estoy hablando? No sé si todo el mundo maneja esto, pero si utilizo el diagrama de difracción, ¿sí?, yo estoy viendo reflexiones debidas a los planos cristalinos y los planos de simetría que tengo en el cristal. Cuanto más ordenada la aleación, ¿sí?, se van agregando planos, ¿sí?, donde tengo repeticiones periódicas de ocupación. Entonces, cuanto más ordenada la aleación, más puntos voy a tener en el diagrama de difracción. Eligiendo los que provienen de los planos ordenados, voy a poder distinguir en el campo oscuro, ¿sí?, dónde está esa más ordenada. Lo que observo es, si tomo que es la reflexión central, ¿sí?, del cual provienen reflexiones de todas las fases, tengo lo que le llamo el campo claro, ¿sí? O sea, a partir de todas las fases, hasta ahí no pude distinguir absolutamente nada todavía. Luego, si elijo estos puntos que están marcados en rojo, ¿sí?, yo sé que esos puntos provienen del ordenamiento que distingue los sitios centrales del BCC de los vértices, ¿no? Esa distinción, ese ordenamiento es común a dos fases, a la fase B2 y al ordenamiento L2,1. Entonces, si yo tomo estas reflexiones, veo que son iluminadas que pueden provenir de alguna de esas dos o de ambas. Si tomo estas otras reflexiones que están marcadas en verde, ¿sí?, yo sé que estas reflexiones únicamente pueden provenir del mayor ordenamiento que tengo en la BCC, que es la fase L2,1. Desde lo que aquí me parece iluminado, sé que eso corresponde a la fase L2,1. Entonces, lo que estoy viendo finalmente, después de esa explicación, es que a 1100 grados, a 900 grados, veo la fase L2,1, ¿sí?,
¿sí? Pero la veo en esta forma muy finamente distribuida, es decir, no es una fase de equilibrio de temperatura, porque si fuera una fase de equilibrio habría tenido tiempo de crecer, ¿sí? Algo más. Es una fase que se forma simplemente en el enfriamiento, porque recuerden que el diagrama tiene esa fase a temperatura igual a 0. Esta forma que aparece en las reflexiones de la fase B2 indica que tampoco, o sea que pasé por un campo de una sola fase B2. Esto se llama orden antifase, ¿sí? Y eso es típico de cuando atravieso una fase, un campo de una única fase B2. Entonces, bueno, compruebo que tengo ambas fases, pero no estuve en el campo de dos fases. En cambio, a temperaturas más bajas, 750 y 700 grados, me cambia un poquitito la morfología de lo que estoy viendo, ¿sí? Fíjense que estas eran las que provenían de la B2 y estas de la B2.1, y en ambas fotos lo que puedo ver es que lo que está iluminado en una está negro en la otra. Y que sí que acá realmente puedo afirmar que tengo las dos fases, B2 y el B2.1. Entonces acá tengo el campo B2 y el B2.1. Finalmente, a una temperatura más baja, para esta aleación, acá no puedo distinguir muy bien, ninguna de las dos son similares, ¿sí? Significa que lo que está iluminado es la fase B2.1, la B2 no la tengo, ¿sí? Porque estas dos son iguales, entonces todo lo que está oscuro es la matriz desordenada A2. Entonces a esta temperatura voy a estar en un campo B2 más el B2.1 y a esta temperatura en un campo A2 más el B2.1. No sé cómo estoy en el tiempo, pero bueno, esto sería lo que encontramos para la elección B. Es similar el análisis, ¿sí? De los campos en los que estoy, cambia la morfología de la fase. Lo que antes se veían como gusanitos, acá se ven como esferitas. Eso simplemente se debe a la cantidad de fase que tengo, ¿sí? En el otro serían como estas mismas esferitas que simplemente están cualecidas porque están más cercanas. Entonces, bueno, también tengo los mismos dos campos y acá también tengo A2, que sería la matriz negra, y la fase B2.1 las precipitaciones. Bueno, entonces con esa confirmación, a través de microscopía electrónica de cuáles son los campos, finalmente podemos terminar de definir cuáles son los campos de equilibrio. Bueno, que son estos. O sea, confirmamos el campo A2 más B2.1, el campo B2 más B2.1, campo de una sola fase B2, que esto no estaba en los resultados experimentales previos. Y finalmente le decimos algo que tampoco había sido predicho con el cálculo, que es un campito A2 más B2 en este sector, que eso, bueno, lo pudimos decir porque no vimos esos bordes de antifase en la aleación C, es decir, que la aleación C en su enfriamiento no pasó nunca por el campo de nuestra fase B2. Bueno, estas son las conclusiones del trabajo, con todas las composiciones en las cuales encontramos los campos, y las conclusiones que me parecen más importantes resaltar hoy fue que pudimos, con cálculos previos basados en la teoría de función de densidad, predecir, diseñar el experimento, ¿sí? O sea, elegir la aleación, diseñar el experimento que vamos a hacer, los campos que queríamos encontrar, ¿sí? Y bueno, todo tuvo un final feliz. Este es el grupo. La gente que estuvo trabajando, que estuvo presentando, aquí está Mariano, que ya lo conocemos, yo, Pedro Correlos es el autor de la mayoría de los trabajos experimentales que mostré, que son parte de su tesis de maestría, que ya la presentó. Este fue el grupo y bueno, más compañeros y más colegas que tenemos en la comisión. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la doctora Perla Balbuena de la Universidad de Texas A&M. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y es un gusto volver a estar aquí en la UIS, en Paraná. Lo que yo les voy a contar es un poco orientado hacia aplicaciones de lo que de las teorías que hemos estado viendo ayer fundamentalmente, en cuanto a problemas que ocurren en la industria química
Y en particular hoy voy a hablar un poco sobre problemas en el área de catálisis. Entonces, para motivarlos, quería mostrar primero este video cortito. Vamos a ver si lo logro hacer funcionar. Y bueno, lo que ven aquí es una molécula de oxígeno, son los dos átomos rojos, y después ven una molécula de hidronio, que es un agua con otro protón, o sea, un H3O, y dos adicionales moléculas de agua. Cuando la molécula de oxígeno, los dos átomos rojos se acercan a la superficie, ven que uno de los protones, el blanco, se atachó al oxígeno y la molécula de oxígeno se separó. Esto que vemos aquí, esto es el catalizador. En este caso es un catalizador de platino, y esto representa evidentemente la disociación de oxígeno sobre platino en un medio ácido, representado aquí por unas poquitas moléculas de agua y un ion hidronio. Pero fundamentalmente eso es lo que queremos entender. Son fenómenos de superficie que están ocurriendo y que queremos caracterizar. Queremos que este tipo de herramientas nos sirvan como un complemento a las herramientas experimentales que se conocen. O sea, es una herramienta adicional que nos permite obtener información, y ya veremos qué tipo de información y cómo la utilizamos. La idea de nuestro esquema de cálculo es que nos interesa, porque como dije, estamos en problemas de ingeniería y a veces no solo nos interesa el fenómeno microscópico, pero queremos ir a un rango grande de escalas, tanto en tiempo como en longitud. Entonces, esta es la parte que hemos estado discutiendo estos días, que es donde se introducen herramientas de mecánica cuántica, y podemos averiguar con bastante exactitud, podemos tener información inclusive a nivel macroscópico, como mostró Paula, sobre diagramas de fases. Pero a veces también nos interesa ir un poco más allá en cuanto a otros detalles, por ejemplo, como les voy a mostrar hoy, cómo evoluciona una superficie de un catalizador en cuanto a dimensiones del tiempo o en rangos de longitudes más grandes. Entonces, apelamos a otro tipo de métodos. Esta es una dinámica molecular clásica que nos permite seguir las trayectorias de los átomos, las trayectorias individuales de los átomos en el tiempo, y eventualmente obtener también información termodinámica y simétrica. Y aún más allá podemos introducir otro tipo de métodos que llamamos, por ejemplo, como este en particular, que es un método mucho menos riguroso. A medida que nos vamos en esta dirección, nos vamos alejando del rigor de la teoría y vamos introduciendo un montón de aproximaciones, pero siempre vamos a estar basados en esta información básica que obtenemos aquí. En lo posible vamos a ir incorporando esta información en otros tipos de métodos. Este slide muestra los distintos tipos de métodos, y perdonen la mezcla de inglés y español. En algunos tuve tiempo y cambié los títulos a español, y en otros, bueno, pero de todas formas voy a ir traduciendo todo lo que puedo. Entonces, los métodos de DFT nos van a permitir obtener una serie de informaciones. Fundamentalmente en este aspecto de catálisis, por ejemplo, nos interesa saber cuán activo es el catalizador, o sea, cuánto ese catalizador, que es ese material que nos está facilitando la reacción, cuán activo es y cómo además su actividad puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo y a medida que vienen otras sustancias del ambiente o productos o subproductos que pueden contaminar esa superficie.
Vamos a ver, también les voy a mostrar problemas en aleaciones, problemas de segregación de átomos hacia la superficie, problemas de oxidación. Podríamos también eventualmente analizar estos diagramas que se utilizan en corrosión, por ejemplo, donde vemos en qué regiones del diagrama de fases nuestras superficies van a ser estables a la corrosión o a la disolución de ciertos elementos en el medio ácido. También, bueno, el otro tipo de métodos son estas dinámicas moleculares, como les mencioné antes, pero ahora ab initio significa que vamos a incorporar las técnicas de DFT para ir calculando la secuencia, la trayectoria, la evolución de esos átomos en función del tiempo. Eso también nos sirve bastante, pero definitivamente no podemos, debido a las limitaciones que tenemos de acceso a computadoras, no podemos permitirnos el lujo de simulaciones demasiado largas, así que en este segundo tipo de simulaciones llegamos a que se puede lograr. Pero a veces las reacciones químicas suceden en rangos mucho más cortos, en el orden de femtosegundos, que es 10 a la menos 15 segundos. Entonces ahí sí podemos ver muchas cosas y al menos tener idea de las etapas iniciales de lo que está pasando. Después, como les dije antes, podemos ir a moléculas simulaciones clásicas, donde ahí sí tenemos que introducir un potencial efectivo que nos esté representando lo que ese campo electrónico que intentamos describir, esas densidades electrónicas que intentamos describir con DFT, la tenemos que poner aquí de una manera efectiva, con alguna función matemática que nos represente eso. Y finalmente están los otros métodos que también no creo que vaya a hablar de esos métodos hoy, pero probablemente en la vez siguiente pueda describir algo de eso. Estos quería mostrarles algunos de los proyectos en los que estamos trabajando ahora para darles idea de cuáles son los temas. Y algunos son actuales u otros son recientes que ya no los trabajamos más o estamos con menos dedicación a ellos. En lo de celdas de combustible, por ejemplo, y esto voy a hablar hoy un poco, o sea, analizando esa reacción que les mostré al principio de la reducción de oxígeno en catalizadores que son aleaciones metálicas. Y hay varios problemas, también incluyendo las interacciones del metal con del catalizador con su soporte, y eso nos vamos a ir probablemente viendo. También estamos trabajando en el área de baterías de litio, y ahí estamos interesados en la formación de una película en la superficie de los electrodos, que ocurre por una reacción no deseada del electrolito, pero bueno, ya les voy a dar más detalles de eso, pero es una reacción de superficie similar a las de catálisis y las podemos tratar de la misma manera, con métodos similares. Luego también hemos trabajado un poco en separaciones de gases, un poco les quiero informar a ellos. Gracias. Les quiero informar sobre esto porque probablemente hay mucha gente de ingeniería química y bueno, creo que a ellos también esta parte les interesa de separación de gases. En este caso desarrollamos unos programas para simular membranas y también hemos estudiado absorción en estos organometálicos, sistemas organometálicos. Luego también estamos trabajando en síntesis de nanotubos de carbón. Este es otro tema interesante, no sé qué tanto interés tendrá Colombia en el shale gas, pero es algo que en Texas, por ejemplo, está de moda ahora, y es que obtener el gas de
de las formaciones, que está atrapado en las formaciones rocosas, ya no tanto el que fluye casi sin necesidad de nada, digamos, espontáneamente, pero es otro tipo de gas y petróleo que se encuentra atrapado en las rocas. Entonces, está toda una nueva serie de problemas que hay que identificar y tratar de resolver con los métodos que conocemos y aún con otros nuevos. En este caso del shale gas, lo importante es que el fluido, sea gas o líquido o dos fases, por ejemplo, se encuentra confinado en un material y esa confinación hace que el diagrama de fases, los diagramas de fases termodinámicos que conocemos, no funcionen, o sea, son bien distintos. Por ejemplo, el punto crítico de una mezcla de hidrocarburos es bien distinto en esa situación que lo que sería en un val, ¿cómo se traduce? En val, en volumen. Okay. Bueno, entonces la termodinámica de eso es interesante y si puedo les muestro aunque sea un par de cosas sobre eso. Y finalmente también estamos haciendo algo, pero muy preliminar, materiales para celdas solares y producción de hidrógeno. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es cómo, de dónde surge la idea de utilizar aleaciones en lugar del platino. En el primer video que les mostré, les mostraba un catalizador de platino puro. Pero ¿por qué utilizaríamos una aleación en lugar de platino puro? Bueno, si vemos el ejemplo de las enzimas, que son los catalizadores naturales, las enzimas tienen generalmente sitios activos que están compuestos a veces de dos metales. Y este es un caso típico, por ejemplo, donde los dos metales son hierro y cobre. Pero déjenme mostrarles primero este esquemita de la izquierda, que representa más o menos la reacción que les había mostrado al principio. O sea, aquí tenemos dos tipos de metales, digamos, el rojo y el azul. Y se supone que el catalizador bimetálico va a tener un rol bifuncional, es decir, que uno de los elementos se va a dedicar a una función y el otro elemento se va a dedicar a otra. En este caso, supongamos que para nuestra reacción de oxígeno interactuando con el protón y electrones, el metal rojo me permite esa absorción de la molécula de oxígeno con su protón y luego la disociación. Y el metal azul me va a permitir las otras reacciones que siguen, que serían la de que este OH se reduzca finalmente a agua, porque ese es toda la reducción de oxígeno termina en agua. Es una parte de la celda de combustible, hay dos reacciones electroquímicas y una es esa y la otra es la complementaria, que es la oxidación de hidrógeno. Muy bien, entonces vemos que aquí hay dos elementos metales que hacen esas dos distintas funciones y lo mismo ocurre en la enzima. Quiere decir que esa es la idea de que probablemente exista una conexión que podamos aprovechar para emular de alguna manera los catalizadores naturales que funcionan tan bien. Pero, ¿qué ocurre? Cuando utilizamos aleaciones, sí, ganamos en cierta manera porque vamos a reducir los costos. Evidentemente el platino es el mejor catalizador, pero es demasiado caro. Entonces seguramente vamos a reducir los costos si utilizamos una aleación con un metal menos caro. Pero, y para eso generalmente se diseñan estas aleaciones como las que ven aquí, son nanopartículas. Eso es algo más que quería aclarar. Estas son catalizadores que son nanoscópicos, generalmente del orden de 3
de 3 a 10 nanómetros podríamos decir que es el rango de tamaños. Y bueno, en este caso se diseñan de manera de que el metal más barato esté en el interior y el metal noble esté en la superficie. De manera que como la catálisis es un fenómeno de superficie, allí se va a producir la reacción sobre el metal que nos interesa y no estamos gastando demasiado. Pero, ¿qué sucede? Imagínense una partícula de este tamaño en el medio ácido. Seguramente que va a haber disolución de los elementos del catalizador en el medio ácido. Y eso es el principal problema de estos catalizadores, que necesitan ser estables para evitar la disolución. Bueno, aquí les muestro un resultado experimental de hace unos años, donde esta es la corriente de reducción de oxígeno. O sea, estamos midiendo cuánto oxígeno se está reduciendo en función del potencial de la celda electroquímica. Y se espera teóricamente de que aquí, a estos potenciales, ya se empiece a reducir el oxígeno. Sin embargo, ven que la corriente todavía es cero por aquí y hay un retraso debido a la cinética lenta de la reacción. Y luego empieza a reducirse el oxígeno, como ven aquí. Pero el platino, puro platino, es la curva azul, y el puro paladio es la curva negra. Ven que el puro paladio es peor que el platino puro, porque las corrientes son menores y la demora aquí es mayor también. Mientras que la aleación se prueba de que la demora es prácticamente la misma y la corriente es un poco mejor, al menos en ciertos rangos. Quiere decir que, bueno, experimentalmente se ve de que las aleaciones podrían ser exitosas, pero entonces vemos qué tipo de problemas podemos encontrar. Podemos encontrar problemas tales como ¿qué pasa con esa aleación? ¿Es estable? Cuando la fabricamos, hicimos la síntesis en el laboratorio y llegamos a una serie de partículas cuya composición es desconocida prácticamente a nivel individual, porque hay una distribución de tamaño de partículas y qué composición tiene cada una de las partículas. No se puede hacer un control exacto de lo que sucede. Tendríamos que aplicar el método de Paula para todos los tamaños de partícula. Ahí también nos complicaría porque el tamaño es otra variable que me va a cambiar el diagrama de fases. Entonces, sí, se hace complicado. Entonces vamos a ver cómo podemos, aunque sea, sacar algunas ideas para poder modelar el catalizador. Después hay otros problemas como la reconstrucción de la superficie, los efectos de las especies que se absorben, etc. Con respecto a ese problema de la segregación de los elementos hacia la superficie, esto aquí les muestro resultados que han sido publicados en el año 1999, donde se hicieron estudios de cómo segregaría un metal de un determinado tipo, 3D, 4D o 5D, que está disuelto a dilución infinita, o sea, muy poca proporción, bien pequeña, en una matriz que puede ser de alguno de estos tipos. O sea, cuando voy a la intersección entre la matriz y el soluto, veo qué tipo de segregación espero, y el color me indica el tipo de segregación que espero. Rojo es muy fuerte y azul es antisegregación, o sea que no va a segregar. O sea que este es un buen paso inicial para saber, bueno, en un cierto sistema qué puedo esperar con respecto a la segregación de los metales que están adentro hacia la superficie. Pero evidentemente la segregación también depende de
de la composición. Y no podemos esperar que siempre sea a dilución infinita, que haya un solo átomo en una cantidad muy grande de la matriz. Entonces, introducimos este método, que es un método simple, que utiliza el método de DFT que se explicó ayer. Este es un slab metálico que tiene la composición PT3M, donde M es el metal menos caro que estábamos hablando, y en este caso lo hicimos creo que con níquel, y lo que intentábamos describir era cuál era la posibilidad de segregación de alguno de los átomos, por ejemplo de platino hacia la superficie, porque dado que nos interesa que platino esté en la superficie, eso era lo que queríamos saber. Lo que hicimos fue simplemente un método en el cual intercambiamos átomos de la subsuperficie a la superficie, medimos su energía, evaluamos su energía con métodos DFT y vemos si ese sistema es más favorable o no. Y de esa manera podemos caracterizar el perfil de composiciones. Por ejemplo, en este caso, el resultado nos indicó que la superficie estará constituida por totalmente de platino, la segunda capa de 50% y la tercera capa de 75%, que no está tan mal comparada con el resultado experimental, que es 100 en la superficie, 48 en la segunda capa y 87 más abajo en la tercera capa. Entonces ven que podemos tener cierta confianza de que podemos obtener alguna información de este tipo. Ahora, eso es la segregación cuando todavía no había nada sobre la superficie, pero cuando la superficie está reaccionando, como vimos, va a haber átomos de otras especies sobre la superficie. Entonces, ¿qué cambios pueden suceder cuando eso ocurre? Esta es la energía de segregación. Energías de segregación evaluadas con DFT, cuando son negativas, significa que platino va a segregar hacia la superficie. O sea, sin absorción va a segregar, como les mostré en la imagen anterior. Pero fíjense que si le pongo solamente un cuarto de monolayer de oxígeno sobre la superficie, ya estoy viendo que en algunos tipos de aleaciones esto se hace positivo, o sea, no hay segregación de platino hacia la superficie cuando hay al menos 0.25 monocapa de oxígeno en la superficie. Este es el trabajo de Gustavo de pregrado, cuando él hizo su tarea de pregrado, donde lo que analizamos fue un core, o el interior es de iridio y la capa superior es de platino, una monocapa de platino, y él estudió qué pasaba con la segregación en función de la cantidad de oxígeno en distintos sitios, por ejemplo en el sitio FCC o en el sitio HCP. Y vemos que cuando no hay nada, o sea en vacío, el iridio no segrega. Pero si en este caso queremos ver si el metal de adentro va a segregar. Si no hay nada sobre la superficie, no segrega. Pero en cuanto hay un poquito de oxígeno y dependiendo en el sitio cambia la tendencia se vuelve mucho menos antisegregante y luego casi segregante. O sea, vemos que hay un cambio importante y que puede haberlo inclusive con otros elementos. También vimos qué pasaba con el espesor, o sea, en vez de tener una monocapa de oxígeno de platino, acá tenemos 3 monocapas de platino, y vimos que eso también influencia la difusión de los átomos de iridio hacia la superficie. Entonces, esa es otra variable que pudimos analizar.
también vimos qué sucede en estas nanopartículas. Ocurre que hay muchos sitios de baja coordinación, o sea, puede haber sitios como esquinas o bordes que tienen mucha menor coordinación, y entonces en esos sitios también estuvimos investigando qué ocurría, y para eso utilizamos otra faceta de esta aleación, que es la 211, que me muestra una morfología como esta, con terrazas y escalones, y ahí pudimos de nuevo hacer el análisis en presencia de oxígeno y ver cómo varía la segregación de los elementos del core, en este caso es cobalto, hacia la superficie, y bueno, observamos evidentemente que los sitios esos de baja coordinación van a ser más propensos para la segregación del cobalto en este caso. El otro aspecto que uno podría interesarle es el de la cinética. Imagínense ahora que tenemos la aleación y cómo cambiaría esta aleación en función de ciertas variables. Ahora hemos estado hablando del problema de las especies que están absorbidas, y dijimos que eso cambia dramáticamente la composición en la superficie. Pero también puede ser temperatura, obviamente, puede ser el campo eléctrico o un medio ácido, o sea, otros elementos o otros factores que estén influyendo la estructura de la partícula y que le estén cambiando la composición. Entonces, para eso también utilizamos un método para determinar cómo podría ser la cinética, y esto lo basamos también en técnicas de DFT, y lo que hicimos fue analizar la migración de elementos, por ejemplo de la superficie, si existe una vacancia en la superficie o si existe una vacancia en la subsuperficie, cómo la vacancia se podría movilizar también, y de las capas inferiores. Y para eso utilizamos un método que también se discutió ayer, creo que Rafael introdujo bueno, no me acuerdo si fue Rafael, pero creo que sí, que él introdujo el método de bandas elásticas. ¿Bandas elásticas me llama? Alexander. Sí. Bueno, Alexander. Lo que hicimos aquí es estudiar tres problemas. Consideramos dos casos extremos, digamos. Uno que es la migración de una impureza de oro en platino, y la otra es una impureza de cobalto en platino, infinitamente diluidas. Y entonces analizamos cómo la migración de la impureza dado si hay una vacancia en la superficie. Otro tipo de cálculo, cada uno es una de estas barreras que ven aquí. El otro tipo de cálculo es la migración de la vacancia, y el tercero es la regeneración de esa vacancia en la superficie. Y en base a eso vemos que las barreras que existen para estos tres tipos de pasos son diferentes dependiendo del elemento. La línea negra es para oro y la línea roja es para cobalto, y ven que dependen de la naturaleza de la impureza. Por otro lado tenemos esta parte que es para la impureza segregando de la tercera capa a la segunda capa. En la anterior era de la subsuperficie a la superficie. Entonces, también aquí vemos, pudimos hacer el cálculo de las tres etapas, digamos, y comparando barreras vemos que no son tan distintas, o sea que en esta parte, en el interior, la migración en el interior no es tan dependiente de la naturaleza de la impureza como en la superficie. El otro problema que nos interesó es la disolución de átomos en medio ácido, y aquí ven
Esta es la configuración de las nanopartículas que les estaba hablando antes. Están depositadas sobre carbón. Carbón es el medio conductor, que es el que va a permitir conducir los electrones. Y después el tiempo de operación, y ya ven cierta aglomeración de las partículas, crecimiento de las partículas. Bueno, en estas dos, por ejemplo, ya podemos ver eso. Y en la última etapa, que ya es después de un más largo tiempo de operación, ya vemos la desconexión de esas partículas del sustrato, con lo cual ya el electrodo ya no opera. Lo que se vio es que hay una correlación entre la disolución del metal y la disolución está dada por estos símbolos. Es una disolución en función del potencial electroquímico. Son los símbolos de los cuadrados que ven aquí, es la disolución de platino. Y por otro lado, esta otra curva de línea de puntos, esa representa la corriente de oxidación, o sea, cuánto se va oxidando la superficie. Y ustedes ven que la pendiente de esta curva y la pendiente de la disolución son bastante parecidas, al menos en esta región, que es la región donde la oxidación empieza. Entonces vemos que hay una correlación entre la oxidación de la superficie y la disolución del metal. Y eso es lo que intentamos describir. Lo primero que hicimos fue ver cómo muestra nuestro slab de platino, nuevamente, y acá queremos ver cómo si un átomo de oxígeno intenta acceder a la subsuperficie, en qué sitios se ubicaría, cuáles serían los sitios más estables. También consideramos cuál sería la evolución del oxígeno estando absorbido en el sitio más estable y luego pasando a través de etapas intermedias. Primero iría del sitio FCC, que es el más estable, al HCP, que es el segundo más estable, y de ahí pasaría a la subsuperficie. Pero ven ustedes que bueno, hay una barrerita para la difusión entre el FCC y el HCP, estos dos son de superficie, y luego hay una barrera mucho más grande para llegar al sitio de la subsuperficie. Es más, este punto es un punto inestable con respecto al punto en la superficie, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que, bueno, si ocurre, bueno, debería tener una fuerza que lo induzca a que pase la subsuperficie, o hay otras cosas que lo están afectando. Entonces, miramos también la dependencia con la cantidad de oxígeno. Creo que esto muestra, bueno, esto muestra simplemente otras variables que analizamos sobre cómo el oxígeno, cuál es la geometría del sistema a medida que el oxígeno va entrando en la subsuperficie en función de las distintas facetas, esto es para la 111 o el 100, y este diagrama muestra esta diferencia de energía, es la energía del sistema con o sin oxígeno en la subsuperficie. La que tiene eso es la diferencia de energía. Entonces, si esa diferencia de energía es positiva, significa que el oxígeno en la subsuperficie no es estable, y esos son los casos que les estaba mostrando antes. Es para dos distintas cantidades de oxígeno en la subsuperficie. Y aquí donde ya cruza los valores negativos, significa que el oxígeno en la subsuperficie se estabiliza. Pero ven que necesitamos una cantidad total, y ahí estoy contando superficie y subsuperficie, aproximadamente de 0.8 para que el oxígeno en la subsuperficie se haga estable. Entonces, lo que ocurría antes era que tenía muy poquito, o nada, mejor dicho, de oxígeno en la subsuperficie,
superficie y estaba intentando que el otro oxígeno pasara a la subsuperficie. Eso no pasa. Pero cuando oxígeno está cubriendo en una cierta cantidad la superficie, entonces sí se va estabilizando. Bueno, esto muestra los detalles de la cinética, pero quiero mostrarle otras cosas. Por ejemplo, el efecto de otras especies absorbidas. Miramos qué pasaba con el OH. Si en lugar de un oxígeno hay un radical OH en la superficie, que dijimos que también puede existir como intermediario del proceso, y ven que también la figura es bastante similar a lo que les mostré antes, o sea, el comportamiento cualitativamente podemos decir que es similar, y lo mismo con agua, también con agua estabilizando el oxígeno que está ahí en la superficie y cómo la presencia de agua afectaría estos resultados. Después nos interesó también analizar el efecto de la naturaleza y de la composición de la aleación. Por ejemplo, vimos platino aliándose con una especie X, que son distintos metales en transición, o en este tipo de composición. También aleaciones ternarias. Les voy a mostrar rápidamente algo de eso. Bueno, cuando tenemos una aleación de tipo binaria como esta, que sería 50-50, este X son cada una de estos elementos, ya tenemos que considerar otras cosas que son, por ejemplo, que aparecen otros sitios de absorción diferentes. Por ejemplo, aquí este está definido por dos platinos y uno del X, pero este otro sitio que le llamamos FCC2 están dos de X y uno de platino, y etcétera. Entonces debemos primero considerar todas esas variaciones de cómo el oxígeno se absorbería en esos sitios, y luego hicimos de nuevo el cálculo de energías de activación para ver cómo el oxígeno iba hacia la subsuperficie en estos distintos casos. Y vemos variaciones, evidentemente, debido a la presencia del metal no noble. Vemos, por ejemplo, en este caso, estas barreras con respecto a platino. La primera barrera vemos que se ha reducido aquí, quiere decir que el níquel o cobalto irían más rápido hacia la subsuperficie, pero por otro lado la barrera reversa, o sea, para volver, se hace más pequeña. Quiere decir que pese a que se pudiese facilitar el ingreso de oxígeno a la subsuperficie, pero puede también regresar más fácilmente. Bueno, es solo para ilustrar cómo podríamos también analizar qué sucede con las cargas de los respectivos sitios y ver cómo eso influye en el fenómeno que estamos analizando. Lo mismo hicimos con aleaciones ternarias, como es este caso, y de nuevo analizamos qué pasaba con las barreras directa y reversa. Perdón, ese no era el ternario, sino era el PTTX, otra composición. Y este es el ternario donde pusimos platino 2 iridio y un X. El iridio generalmente se asume de que es un elemento estabilizante, es por eso que se utiliza. Voy a pasar ahora a otro tema, que es, bueno, en mirar la actividad. Y en mirar la actividad analizamos esta configuración que tiene una monolayer de platino sobre la aleación, en este caso sobre la aleación ternaria. Y bueno, y aquí lo que hicimos fue investigar cómo esa estructura se comportaría con respecto a la de platino puro. Entonces comparamos, por ejemplo, las geometrías, las energías de absorción, porque esa es una variable importante, porque
el oxígeno debe absorber no tan fuerte y no tan débilmente sobre la superficie. Esa es la óptima, configuración óptima. También vimos con respecto al OH que pasaba, ¿por qué? Porque el OH puede llegar a ser un contaminante del catalizador, entonces es importante caracterizarlo también. Bueno, hicimos análisis de cargas y lo que vimos es esto, que en la interfase, o sea, en la superficie que contiene la monolayer de platino, bueno, debido a que el matching de la monocapa de platino con lo que está debajo, con la matriz que está debajo, no es perfecta y pueden haber estreses en ambas, digamos. Y lo que observamos es que hay una distribución electrónica que hace que los átomos de platino estén un poquito más negativamente cargados en la superficie y hay una deficiencia de electrones en la subsuperficie. Y esa variación hace que el oxígeno, que tiene carga negativa, se absorba menos, o sea, un poquito más débilmente que lo que ocurre en platino normal. Entonces, eso favorece de alguna manera a la reacción de oxígeno. Otra variable que mucha gente utiliza en catálisis es el centro de la banda D. En estos metales de transición uno puede identificar, haciendo un análisis de densidad de estados, dónde está ubicado el centro de la banda D. Y esto es un tema bastante popular, digamos, en el área de gente que utiliza estas técnicas para catálisis, y lo que hacen es mirar cómo está ubicado la banda D, el centro de la banda D con respecto al nivel de Fermi. Si se mueve hacia la izquierda, como ocurre en este caso, significa que, comparado con el platino puro, significa que la superficie es un poquitito menos reactiva y del otro, si se mueve en la otra dirección, va a ser más reactiva. Entonces esa es otra variable que podemos caracterizar de estos cálculos y nos da una indicación en este caso con respecto a actividad. Hay muchas otras, también otros indicadores y más exactos también, pero eso nos da una información rápida. Ok, entonces creo que ya estoy cerca del final, no se preocupen. Lo que quiero mostrarles ahora es que otra manera podemos decir de que hemos hecho de alguna manera, les he mostrado un poco cómo se hace el análisis de las aleaciones para determinar sus actividades, para determinar su composición en la superficie, etc. Ahora nos preguntamos si podría haber alguna manera de establecer algunas reglas que nos permitan hacer, aunque sea un diseño previo o preliminar de estas estructuras. Algo que hicimos fue, siempre trabajando con esto, porque sabemos que existe esta correlación entre las energías de segregación y la actividad en la superficie y también con la durabilidad del catalizador, porque si los metales no nobles se van a la superficie, se van a disolver y ya no vamos a tener un catalizador efectivo. Entonces, analizamos las energías de segregación para ciertas aleaciones de estructura platino en la superficie y paladio 3 y otro elemento en el interior. Y entonces vemos que correlacionan bien estas energías de segregación con la carga del átomo X, ese que hemos introducido en el interior de la partícula. Estas creo que son para lo que pasa en vacío, pero después también hicimos, y vimos en vacío, vimos que el elemento X no va a segregar.
Sin embargo, el paladio segrega un poquito. En este aspecto nos quedaríamos tranquilos de que la aleación va a ser estable. Sin embargo, cuando la testeamos con oxígeno en la superficie, y aquí ya les muestro otro cálculo que hicimos y que es para determinar cuán estable esta cantidad que le llamo es una diferencia de energía, que es una diferencia en realidad del potencial químico de platino en platino puro y en la aleación. Entonces ese delta U es una diferencia de potencial químico de platino. Cuando esa diferencia de potencial químico es positiva, nos indica que el platino en la aleación es más estable que el platino en platino puro, en la superficie. Y esto nos estaría indicando que lo azul es en vacío y lo rojo es en presencia de oxígeno. Nos estaría indicando que aún en presencia de oxígeno tenemos cierta chance de que estas aleaciones sean estables o relativamente estables comparadas. Al menos estamos hablando del platino que está en la superficie, o sea, el platino que está en la superficie va a permanecer, eso es lo que me dice el cálculo, en la superficie aún en el medio ácido. Desde ahí podemos, tener un cierto esquemita de cómo podríamos hacer el análisis, podríamos hacer estos test de segregación y de estabilidad de los metales, podríamos analizar los mecanismos de reacción y de ahí al menos tener una guía sobre los elementos que se podrían utilizar. Por hoy eso es lo que quería contarles y este es el grupo. Los que están señalados con el círculo son los que han participado en este trabajo que mostré hoy y verán algunas caras conocidas. Bueno, este es Diego León, que también es de la UIS, Juan Burgos, también de la UIS, y Diego Gómez Baldrón, también de la UIS. Ellos han estado o están todavía participando en proyectos. Aquí ven 5 de la UIS. Ella es Julibert Martínez, creo que también la conocen, y Gustavo. Esta foto es de hace unos años ya. En todo caso les voy a mostrar la lista de todos los participantes en la charla que viene. Bueno, muchas gracias y si tienen preguntas, con gusto voy a intentar contestar.